Por lo general, tendemos a tensionar o sentir incomodidad en la garganta cuando queremos producir notas agudas y que suenen con potencia o con presencia por lo menos. Esta tensión o incomodidad puede deberse a diferentes factores que veremos a continuación. Pero primero debemos entender cómo funciona nuestro sistema de fonación, es decir, cómo producimos sonido para hablar y cantar. El sonido de nuestra voz se produce en los pliegues o cuerdas vocales. Recuérdalo, solo en los pliegues vocales. El aire que viene desde los pulmones viaja por nuestra laringe, encontrándose a medio camino con las cuerdas vocales que, si están juntas, resistirán este flujo de aire para comenzar a vibrar y así empezar a emitir sonido. Ese sonido viajará hacia nuestra boca, rebotando en las paredes de nuestra laringe y cabeza, amplificándolo y dándole el color propio de nuestra voz. Ahora que sabemos que las cuerdas vocales son las únicas responsables de emitir el sonido de nuestra voz, hay que entender también que estos pliegues son además capaces de producir sonido en diferentes frecuencias, es decir, son capaces de producir notas graves y agudas dependiendo de cómo estén colocadas. Para las notas más graves se contraen los pliegues vocales, haciendo que éstas vibren de forma más lenta, y para las notas más agudas, estos pliegues vocales se estiran haciendo más finos sus bordes, debido al movimiento del cartílago tiroides, y de esta forma consiguen vibrar más rápido, lo cual es necesario para producir tonos agudos. Visto de esta manera parece fácil emitir notas agudas con nuestra voz, solo hay que estirar nuestros pliegues vocales. Sin embargo, requiere constancia llegar a dominar correctamente la coordinación adecuada para estirar y contraer nuestros pliegues vocales. En el proceso tenderemos a desafinar y esto puede llevarnos a involucrar músculos que entorpecen la fonación en lugar de ayudarle. O tal vez para tratar de llegar a la nota correcta, empujemos un flujo de aire mayor al que puede soportar nuestros pliegues vocales, lo cual nos va a producir tensión. De hecho, este sería el primer factor por el que muy probablemente sientes tensión al cantar. El flujo de aire debe ser el adecuado al cantar. Ya vimos que lo ideal para producir notas agudas es estirar las cuerdas vocales haciendo sus pliegues más finos, y así conseguir que nuestras cuerdas vibren a una mayor velocidad. Esta sería la forma correcta. Sin embargo, muchas veces, en lugar de hacer esto, optamos instintivamente por incrementar el flujo o la velocidad del aire que pasa por nuestras cuerdas vocales, lo cual es incorrecto. A pesar de que el hecho de incrementar la velocidad con la que pasa el aire por nuestros pliegues vocales puede aumentar la velocidad con la que estos vibran, que como ya vimos es la causa de producir notas agudas, llegará un momento donde ya no te será posible seguir aumentando la velocidad del aire, y ese será tu límite. Además de que tu voz no será estable, ya que dependes de seguir incrementando tu flujo de aire para llegar a estas notas agudas. Y esta inestabilidad de tu voz puede llevarte a involucrar músculos que pueden tensionar más tu aparato fonador. Lo ideal es que reduzcas el volumen manteniendo tus pliegues vocales juntos y reduciendo la presión del aire al exhalar. Y no solo eso, es importante mantener el mismo volumen en todo el rango. Lo incorrecto sería que grites en las notas agudas y que en las notas graves casi no se te oiga. El objetivo es tener un volumen homogéneo en todo tu rango. Para conseguir esto, al principio vas a tener que trabajar en bajar mucho el volumen en las notas agudas e intentar aumentarlo en las graves. Después de un tiempo de hacer esto, vas a descubrir cómo acabará sonando uniforme. Esto no significa que siempre vas a cantar con poco volumen las notas agudas. La finalidad de esto es que entiendas que las notas agudas no necesitan más presión de aire que las notas graves. De hecho, necesitan menos, incluso al cantarlas con potencia. Es por esto que debes aprender a equilibrar el flujo de aire que pasa por tus pliegues vocales. El siguiente factor que te provoca tensión al cantar son aquellos músculos que tienen una función diferente a la de emitir la voz, como los músculos de tu cuello, tu mandíbula y tu lengua, que son activados cuando queremos alcanzar notas agudas, pero en lugar de ayudar, nos afectan. La causa de que se tensionen estos músculos en realidad puede deberse a diferentes factores.
Como el tener poco control sobre nuestros pliegues vocales y en lugar de juntarlas y estirarlas con nuestro cartílago tiroides, intentamos hacerlo con estos músculos que no tienen nada que ver con la función fonatoria. O intentamos aumentar el flujo de aire que pasa por nuestras cuerdas para alcanzar las notas agudas, cuando en realidad estas necesitan menos presión de aire, como ya vimos anteriormente. También puede pasar que sin darnos cuenta subamos deliberadamente nuestra laringe, que es donde se alojan nuestros pliegues vocales, y al hacer esto cerremos el paso del aire y por ende obstruyamos la función fonatoria. Por esta razón, en el canto se busca tener una laringe lo más estable posible. Para entender la importancia que tiene una laringe estable, primero debemos saber que este órgano es el responsable de comunicar la faringe con la tráquea. La faringe es la estructura con forma de tubo que conecta la cavidad bucal y las fosas nasales con el esófago y con la laringe. Por otro lado, la tráquea conecta la laringe con los pulmones. Es así como el aire que respiramos entra por nuestras fosas nasales, pasa por la faringe, laringe y tráquea hasta llegar a los pulmones. Por otra parte, el alimento y agua que consumimos entra por nuestra boca, pasa por nuestra faringe, pero en lugar de entrar a la laringe, ya que si esto ocurriera nos ahogaríamos, la laringe se cierra y el alimento pasa directamente hacia el esófago, que conecta con el estómago. Y es que la laringe tiene funciones muy importantes. Una de estas es la fonación, es decir, la creación de sonido, que se lleva a cabo por medio de la resistencia de las cuerdas vocales a la presión del aire. Otra de ellas es la función de respirar, que es cuando nuestras cuerdas están abiertas y dejan pasar libremente el aire. Y por supuesto la función protectora y deglutoria, que como ya mencionamos sucede cuando la laringe se eleva y se cierra para que el alimento o sustancia que consumamos no entre en ella y pase directamente al esófago. Ahora que sabemos esto, podemos entender por qué se busca una laringe estable o neutra, es decir, que no suba demasiado, ya que cuando la laringe se encuentra relajada y estable, las cuerdas vibrarán con facilidad. De lo contrario, tus pliegues vocales pueden tener un desgaste excesivo al no vibrar con libertad, y esto puede ser origen de diferentes lesiones vocales. De hecho, una laringe neutra le dará un color natural a nuestra voz, ya que es la configuración que tiene cuando estamos hablando habitualmente. Sin embargo, no debemos asociar una laringe alta con algo malo. Debemos comprender que una cosa es dejar que nuestra laringe suba de forma controlada para dar un color más metálico a nuestra voz, y otra cosa muy distinta es dejar que suba deliberadamente como cuando tragamos. Por el contrario, cuando nuestra laringe baja, el color de nuestra voz se torna más oscuro. Este matiz podemos escucharlo principalmente en el canto lírico. Así que debemos tener bien claro que dependiendo del matiz que queramos dar a nuestra voz, será la posición de nuestra laringe. Una laringe que sube de forma regulada le dará un color metálico a tu voz. Una laringe baja, un color oscuro. Y una laringe estable, un matiz natural. Es importante enfatizar además que la expresión una laringe estable no se debe entender como una laringe totalmente inmóvil, sino se refiere al control que debemos tener sobre ella, para que no suba ni baje deliberadamente, es decir, excesivamente, ya que como vimos estaríamos impidiendo que nuestros pliegues vocales vibren con libertad. Otro de los errores comunes que cometemos al querer cantar notas agudas es no conocer ni utilizar correctamente nuestros registros vocales, los cuales son el vocal fry, la voz de pecho, la voz mixta, la voz de cabeza y la voz de silbido. Si quieres entender a fondo los diferentes registros, ve el video que hice al respecto. Te dejo el link en la descripción y en las etiquetas. Por lo general optamos instintivamente por querer acceder a las notas agudas con nuestra voz de pecho, puesto que es la voz que utilizamos para hablar. Sin embargo, debemos tener presente que durante la voz de pecho, las cuerdas vocales son relativamente cortas y gruesas. Esto les permite vibrar de forma más lenta y por tanto más grave. En cambio, para emitir notas agudas, estas se estiran y se hacen más finas, haciendo posible que vibren más rápido. Sin embargo, al tener esta configuración, tus pliegues vocales emiten un sonido aflautado, que es lo que se conoce como voz de cabeza.
y por tanto, al no querer producir este sonido que se sale del color natural de nuestra voz, intentamos llegar a las notas agudas con nuestra voz de pecho. Pero como no tenemos mucho control sobre los cartílagos que hacen posible el movimiento de nuestras cuerdas vocales, intentamos hacer vibrar más rápido nuestras cuerdas utilizando más presión de aire, como vimos anteriormente. Para acceder a las notas agudas y que éstas suenen lo más parecido al color natural de tu voz y que además tengan potencia, lo ideal es que utilices la voz mixta. Para acceder a la voz mixta, lo primero que debemos hacer es dejar de cantar notas altas con voz de pecho y empezar a cantarlas con voz de cabeza, tratando de unificar ambos registros. Una vez que tengas dominados estos dos registros y ejercites la coordinación para estirar y contraer tus cuerdas vocales, intentarás incrementar un poco el grosor de tus pliegues vocales, cuidando la coordinación para no pasar a tu voz de pecho. Eso es lo que le dará el matiz natural a tus notas agudas, además de que te costará menos esfuerzo y lo más importante, no te provocarás lesiones vocales. En un próximo video hablaremos más a fondo sobre la voz mixta. Por el momento solo ten presente que en este registro los cantantes mantienen las cuerdas vocales juntas y estiradas, incrementando de forma controlada el grosor de las mismas. Además, regulan el aire que pasa por sus pliegues vocales y evitan utilizar los músculos que pueden ocasionar tensiones no deseadas, ya que han desarrollado la coordinación precisa en sus pliegues vocales y en el flujo de aire al cantar. Para terminar, veamos a forma de repaso cada uno de los factores que tensionan nuestra garganta al momento de cantar notas agudas. Primero, que para tratar de alcanzar estas notas empujemos un flujo de aire excesivo, cuando en realidad las notas agudas necesitan un flujo de aire menor. Segundo, tener poco control sobre tus cuerdas vocales y en lugar de juntarlas y estirarlas con los cartílagos que tienen esa función, intentamos hacerlo con músculos que no tienen nada que ver con la función fonatoria, como los músculos de tu cuello, tu mandíbula y tu lengua. Tercero, no tener control sobre nuestra laringe y dejar que suba deliberadamente al tratar de llegar a notas agudas, impidiendo que nuestros pliegues vocales vibren libremente. Y cuarto, querer acceder a las notas agudas con nuestra voz de pecho, al tratar de hacerlas sonar con presencia y potencia, cuando en realidad lo indicado es usar la voz mixta. Ahora que hemos entendido cada uno de estos factores, necesitamos saber cómo corregirlos de manera que podamos cantar con libertad. Esto es lo que veremos en el próximo video. Así que si te ha gustado la información y te gustaría recibir más conocimiento musical como este, suscríbete, dale a like y sígueme en las redes sociales. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente.